Bien, ya hemos leído el texto que vamos a estar compartiendo el día de hoy. Quiero pedirles de todas formas que ustedes puedan ahí continuar con su Biblia abierta en este texto que hemos leído, en Hechos 8, 26 al 40, porque desde este texto vamos a intentar desprender el día de hoy la enseñanza que el Señor tiene para nosotros. Hemos estado viendo ya en esta nueva serie titulada El Evangelio fuera de las cuatro paredes, cómo el Señor ha estado obrando y está, en este caso, llamando a su iglesia a la predicación del Evangelio por medio de una situación bastante particular o difícil para la iglesia de aquellos tiempos, como lo fue la persecución. Entonces, nosotros vemos en el capítulo 7 la defensa de Esteban, hemos visto en el capítulo 8, ¿cierto? Su muerte, como Pablo estaba ahí también, quien se llamaba Saulo todavía, por lo que después nosotros conocemos como Pablo, aprobando también este mismo hecho que estaba generando, y cómo ya comenzando también en el capítulo 8 nos encontramos con esta persecución que se desata en la iglesia de Jerusalén, con la muerte de Esteban particularmente como el hecho gatillante de esta persecución. Situación que provocó que la iglesia se dispersara por toda Judea y Samaria. Notemos ya con estos títulos introductorios de estas ciudades cómo se nos va asimilando también otros textos de la Biblia. Hablamos de Jerusalén, una dispersión en Judea y en todo Samaria. Entonces, cuando vimos estas ciudades, nos viene a la memoria la orden del Señor en el capítulo 1 de Hechos, en el verso 18, de serles testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea, ¿cierto? Pero también hasta lo último de la tierra. Por lo tanto, la persecución que vemos nosotros acá iniciarse por sobre todas las cosas es algo que está siendo guiado por el poder del Espíritu Santo para el provecho de la predicación del Evangelio. Nosotros vemos que dentro de las personas que huyen de esta persecución se encuentra un hombre llamado Felipe, del cual el pastor Enoch nos compartía la semana pasada, lo que él vivió en la ciudad de Samaria. Pero ahora, al comenzar estos primeros versos que acabamos de leer, en los versos 26 al, al 29, leemos que un ángel del Señor le dijo a Felipe, ponte en marcha hacia el sur, por el camino de desierto que baja de Jerusalén a Gaza. Felipe emprendió el viaje y resulta que se encontró con un etíope eunuco, alto funcionario encargado de todo el tesoro de la Candace, reina de los etíopes. Este había ido a Jerusalén para adorar, y en el viaje de regreso a su país iba sentado en su carroza leyendo el libro del profeta Isaías. El Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Quisiera yo hasta ahí leer para que nosotros pudiéramos ver un primer punto que quería compartir con ustedes, y es que el Evangelio, eh, podemos decir que evangelizar en primer lugar es una obra guiada por el Espíritu Santo. Hay un concepto que se llama la missio Dei, que habla de la misión de Dios, y que la iglesia en este caso participa en una misión que es la misión misma de Dios. Por lo tanto, cuando vemos nosotros acá desarrollarse el evangelismo por medio de la persecución, en primer lugar nosotros vemos que es la obra del Espíritu Santo guiando, en este caso, la evangelización por medio de su iglesia. El camino a Gaza, que menciona aquí, desde Samaria aproximadamente hasta Gaza, Gaza es una zona que nos ha sonado mucho últimamente por los conflictos que hemos escuchado en las noticias entre Israel y Palestina, pero el camino que lleva de Samaria hasta Gaza se encuentra aproximadamente a 130 kilómetros de distancia, ¿ya? Eh, Nosotros hoy día podríamos decir un viaje desde Temuco a Angola aproximadamente, ¿ya? Pero esa es la distancia que Felipe debe, en este caso, recorrer. El Espíritu Santo guía a Felipe a moverse a un lugar distinto al que se encontraba por medio de un ángel del Señor, un mensajero. Notemos que en los hechos anteriores en Samaria, el ministerio del evangelista o de la evangelización de Felipe estaba siendo bastante fructífero. Los versos anteriores nos mencionan que había sanidad de enfermos, que se echaba fuera demonios, que predicaba con poder al Mesías, y el resultado de todo esto era que la ciudad se alegraba de la predicación del Evangelio. Entonces, el Evangelio traía liberación, sanidad y gozo a los samaritanos. Pero el Espíritu Santo guía a Felipe ahora, por medio de este mensajero, a dirigirse a otro lugar, donde un hombre
que transita solitario, fuera del alboroto de la ciudad. La obra evangelizadora, por lo tanto, podemos ver que es relevante para Dios tanto en la multitud de la ciudad como en la soledad de un hombre o de una mujer. Lo que prima eh, en su obra es el cumplimiento de sus promesas, es la extensión de su mensaje. Él estaba siendo llevado no solo por Judea, por Samaria, sino que ahora hasta el resto de los pueblos. Por lo tanto, es el Espíritu Santo, en primera instancia, quien guía la obra de evangelización en la iglesia. También podemos decir que el Espíritu Santo se mantiene activo en la predicación del Evangelio. Vemos nosotros que una vez que Felipe llega a ese lugar que le ha sido indicado, no solamente recibe la orden de dirigirse a ese lugar, sino que una vez que encontrándose allí con un carruaje y un hombre que se encuentra en ese lugar, ¿cierto? Él guía a esta conversación y el Espíritu Santo le dice, acércate al carro para que pueda entonces dialogar con este hombre que acaba de conocer. A veces nosotros somos acusados muchas veces como presbiterianos de no dar lugar al Espíritu Santo. Pero si esta acusación fuera cierta, entonces ¿qué sentido tiene para nosotros la predicación del Evangelio? Comprendemos que la obra de la predicación es en primer sentido una obra trinitaria de Dios. Y esto tiene mucha relevancia para nosotros hoy en día. Debemos estar prestos a oír lo que el Espíritu Santo nos está diciendo y hacia dónde nos está llevando alrededor del entorno donde cada uno de nosotros vive y donde Él está llevando a cabo su misión. Es el Espíritu Santo el que guía tanto al mensajero como al receptor del mensaje para encontrarse en aquel lugar. Nosotros entendemos que es la obra del Espíritu Santo prometida en los primeros versos de Hechos, dándole poder a Felipe para estar en el lugar también donde se encontraba este hombre etíope. Lo vemos también posteriormente, cuando termina este diálogo que se realiza entre ellos, que es el Espíritu Santo que nuevamente guía y lleva a Felipe, arrebatándolo y llevándolo a Azoto, que es lo que nos comparte el verso 39 y 40, donde también él se fue predicando el Evangelio a todos los pueblos hasta que llegó a Cesarea. Entonces, en primer lugar, lo que quisiera compartir con ustedes es que la obra de evangelización es una obra guiada, es una obra guiada de principio a fin por el Espíritu Santo. Lo segundo que quisiera compartir está en los versos 30 y 35, y es que la evangelización es una obra sustentada en las Escrituras y en la promesa de Cristo. Los versos 30 al 35 dicen, Felipe se acercó deprisa a la carroza, y al oír que el hombre leía el profeta Isaías, le preguntó, ¿acaso entiende usted lo que está leyendo? ¿Cómo voy a entenderlo? Contestó, si nadie me explica. Así que invitó a Felipe a subir y sentarse con él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era el siguiente. Como oveja fue llevado al matadero y como cordero que enmudece ante su trasquilador. Ni siquiera abrió su boca. Lo humillaron y no le hicieron justicia. ¿Quién describirá su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. Dígame usted, por favor, ¿de quién habla aquí el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Le preguntó el eunuco a Felipe. Entonces Felipe, comenzando con ese mismo pasaje de la Escritura, le anunció las buenas nuevas acerca de Jesús. Vemos nosotros a través de esto que la evangelización debe estar sustentada en las Escrituras y en el cumplimiento de la promesa. Vemos que una vez que se acerca Felipe al carro del etíope, lo escucha leyendo las Escrituras, específicamente el texto de Isaías, el libro de Isaías. La lectura en voz alta pudiera tener nos están pidiendo si pueden silenciar un micrófono que está sonando, por favor. La lectura en voz alta pudiera tener por lo menos dos propósitos. Uno era que él iba leyendo junto a quien manejaba la carroza, pero también hay otro motivo, que en aquellos tiempos era costumbre leer en voz alta. No pensemos tampoco en nuestros tiempos, como que el carro iba a ir a 50 kilómetros por hora y Felipe iba casi corriendo al lado de él. El camino en el que se dirigían era un camino desértico, poco transitado, por lo tanto el carruaje también se movía a una velocidad bastante lenta, donde era posible seguirle el paso caminando. Y en este transitar, él escucha que Felipe
perdón, que el etíope está leyendo las escrituras en voz alta. Como les decía, que también era una costumbre en aquellos tiempos, sobre todo para aquellos que leían textos en un idioma distinto a su lengua nativa. Recordemos que este hombre que va transitando en este camino es originario de Etiopía. ¿Ya? Y Lucas nos indica que el texto que leía es aquel texto que hoy conocemos como Isaías 53, específicamente los versos que se nos describen ahí son el 7 y el 8. En aquel entonces, tener un rollo de las escrituras era de una inmensa dificultad. Parte de eso también lo podemos entender en la descripción de por qué este etíope tenía acceso a esta escritura, y era porque era un importante personaje dentro del el reino de Etiopía. ¿Ya? Entonces, él tenía recursos, tenía acceso a poder comprar un rollo, como lo era en este caso el rollo de Isaías. Era algo de mucho dinero, muy costoso, no es la facilidad que hoy día nosotros tenemos para tener una Biblia que incluso las más económicas pueden costarnos entre 3.000 y 4.000 pesos. Y completa, no solamente un libro. Bueno, para ellos, tener solamente un libro era de mucho costo por el material, porque era escrito y copiado a mano, etcétera. No existía la imprenta y toda la tecnología que hoy día el Señor nos permite tener para tener de forma más masiva todo esto y más económica. Entonces, es Isaías 53, 7 al 8, donde nosotros vemos este relato. Felipe pudo haber contado al etíope las maravillas que habían ocurrido en Samaria. Él le pudo haber contado los milagros que allí estaban ocurriendo. Él pudo haberle contado la historia incluso de Simón que venía muy fresca en su cabeza. Sin embargo, él no se centra en los hechos que habían ocurrido recientemente, milagrosos, y las sanidades y la expulsión de demonios, los milagros que allí fueron hechos. Nada de eso. El mensajero, Felipe en este caso, se centra en las escrituras, no en los milagros, no en un mensaje de experiencia, sino que en un mensaje objetivo del mismo Jesús que Felipe había predicado en Jerusalén, del mismo Jesús que Felipe había predicado en Samaria. Es el mismo Jesús del cual Felipe ahora estaba predicando al etíope. El mensaje no es diferente, el mensaje es el mismo, el mensaje se encuentra en las Escrituras. Y Felipe le hace una pregunta, sin duda alguna guiada por el Espíritu Santo. Al escuchar la lectura de este hombre, le dice, ¿entiendes lo que lees? Qué pregunta más fascinante para abrir el diálogo. No con un sentido de tratar a la persona bajo una idea de ignorancia, sino que para abrir el diálogo. Y el etíope contesta de una manera que nos recuerda uno de los textos que leíamos en medio de esta conexión, que es Romanos capítulo 10, que nos dice, ¿y cómo voy a entender si nadie me explica? Entonces, el texto de Romanos capítulo 10 nos dice, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán de aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay nadie que les predique? Entonces, Felipe toma este paso de ir a enseñar el Evangelio a este etíope, invitado por él a subirse al carro. Y el texto que está leyendo en Isaías es el texto quizás más apropiado en el momento para hablar de Cristo. Sin duda alguna que Felipe, como bien nos dice, a partir de ahí comenzó a anunciarle el Evangelio acerca de este cordero, acerca de esta oveja que fue llevada al matadero. Insisto, Felipe no relata las maravillas de Samaria. Felipe anuncia las maravillas de la cruz. Y eso es lo que nosotros también somos invitados cada vez que llevamos el Evangelio a las personas que no son creyentes. No hablar de nuestras propias experiencias, no hablar acerca de experiencias personales, sino que un mensaje objetivo, un mensaje de la maravilla de la cruz, no de las maravillas que Dios sin duda alguna puede hacer en nuestras vidas. Pero el mensaje del Evangelio que guía al Espíritu Santo es un mensaje que está centrado en las Escrituras. Y este debe ser nuestro deber. Esta debe ser la centralidad de la evangelización que cada uno de nosotros realiza a diario en nuestro entorno. Podrán nuestros testimonios, sin duda alguna, impresionar la mente humana, pero es el Evangelio prometido en las Escrituras lo que transforma el corazón. El Cordero de Dios enmudecido, la oveja llevada al matadero, aquel hombre humillado, aquel de cual su vida fue quitada. Ese es el Evangelio que nosotros debemos
anunciar. Y desde los versos 36 al 38 nosotros podemos ver también que la evangelización es una obra en la que los salvados son unidos a la iglesia. Dice los versos 36 al 38, mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua. Y dijo el eunuco, mire usted, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Entonces mandó parar la carroza y ambos bajaron al agua y Felipe los bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó de repente a Felipe y el eunuco no volvió a verlo, pero siguió alegre su camino. En los versos anteriores, nosotros veíamos cómo Felipe guió a partir del libro de Isaías al etíope a conocer a Jesús. Podemos entender entonces que Felipe había anunciado todo el mensaje que Jesús también había dicho que debían anunciar. Algo que también involucraba lo que nos dice Jesús en la Gran Comisión en Mateo 28:19, hacer discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una forma de mensaje que también nosotros vemos en el libro de los Hechos, cuando Pedro predica en Pentecostés, al terminar su sermón dice, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesucristo. Y es algo que también lo vemos hacer en la primera parte del capítulo 8 de Hechos, cuando muchos serán bautizados por la mano de Felipe. Pero ¿cuál es la idea del llamado a este bautismo? ¿Será acaso completar esta salvación, como dicen algunos? Claro que no. Si bien es cierto, el bautismo no tiene una relación o una relevancia salvífica, es de gran importancia para la inclusión de los creyentes a la iglesia visible. Es el sello, la marca del pacto de Dios con su pueblo. Ahora, ¿por qué el etíope pregunta qué impide? Esto nos debe llevar a pensar en algo. Consideremos lo siguiente. Este hombre era eunuco. Y esto tiene dos sentidos. Un sentido aplicaba para hablar de una persona de gran importancia dentro de la administración de un reino, pero también tiene un sentido de aquellas personas que sufrían la castración de sus testículos para dedicarse exclusivamente a eso, al no tener familia de la cual preocuparse. Yo creo que en este texto aplica para ambos sentidos, sin duda alguna, porque en la idea, el texto nos dice que era una persona importante del reino, pero también nos dice que era eunuco. Entonces, parece innecesario hablar de ambas cosas. Entonces, deberíamos considerar que sin duda alguna este hombre estaba dedicado a la exclusividad de esto. Ahora, él tenía un conocimiento también del judaísmo, que debe haber sin duda alguna condicionado un poco esta pregunta. No sabemos bien el origen de su devoción al judaísmo, pero él venía de Jerusalén, de haber ido a adorar. Algunos proponen que esto se originó en muchos años y siglos anteriores, en la visita de la reina de Etiopía a Jerusalén, en los tiempos del rey Salomón. Eso lo pueden ustedes buscar o revisar en Segunda de Crónicas 9. También donde esto provocó que esta reina quedara tan maravillada por el Dios de Salomón, por el Dios del judaísmo, que es probable que, se dice, haya vuelto a su tierra y haya también llevado a cabo un culto al Dios de los judíos. ¿Ya? Otros proponen que este conocimiento más bien de este hombre etíope viene a causa de una comunidad judía que se desarrollaba en aquel entonces en Etiopía. Pueden haber sido ambas cosas, puede haber sido lo uno o lo otro, pero sin duda alguna no desconocemos de que él tenía un conocimiento respecto al judaísmo. Y esto también debe haberle llevado a tener un conocimiento de lo que decía la ley respecto a su condición en Deuteronomio 21:1, donde dice que la persona mutilada no puede participar de la asamblea de los judíos. También está esto establecido en Levítico 18. Por lo tanto, ellos no podían acercarse al lugar santo, presentar sacrificios, vivir la vida de comunidad del judaísmo. Y no solamente tenía este problema, él tenía otro problema, era un extranjero. Entonces, hasta ese entonces, nada le había permitido poder participar de los ritos, por ejemplo, el bautismo prosélito del judaísmo, a causa de su condición física y a causa de su condición racial. Entonces, su pregunta, ¿qué impide que sea bautizado? No solamente puede a nosotros mostrarnos su deseo de ser bautizado, sino también su preocupación de que exista una prohibición nuevamente para que él pueda participar ahora
de este evangelio que ha recibido, de esta noticia que ha recibido. Porque si hemos visto que él estaba leyendo a Isaías junto a Felipe, y Felipe comenzó a hablarle a partir de ahí acerca del Evangelio de las Escrituras, entonces no es impensable decir que perfectamente pudieron pasar por lo que hoy día conocemos como Isaías 56, de los versos 4 al 7. Si usted puede buscarlo ahí en su Biblia, podrá ver que existe una gran promesa para aquellos hombres, tanto extranjeros como eunucos. Dice así Isaías 56, 4 al 7, porque así dice el Señor, a los eunucos que observen mis sábados, que elijan lo que me agrada y sean fieles a mi pacto, les concederé ver grabado su nombre dentro de mi templo y de mi ciudad. Eso les será mejor que tener hijos e hijas. También les daré un nombre eterno que jamás será borrado. A los extranjeros que se han unido al Señor para servirle, para amar el nombre del Señor y adorarlo, a todos los que observen el sábado sin profanarlo y a los que se mantienen firmes en mi pacto, los llevaré a mi monte santo, los llenaré de alegría en mi casa de oración. Esta forma termina alegre el eunuco. Su gozo y su alegría es el cumplimiento de la promesa que también se encuentra en Isaías 56. Aceptaré los holocaustos y sacrificios que ofrezcan sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Si este hombre había sido rechazado por la asamblea de los judíos, ahora era llamado a unirse a la asamblea de creyentes en Cristo Jesús. Y este es el sentido bautismal que nosotros podemos ver acá. Esta promesa está teniendo cumplimiento en este hombre etíope y eunuco. Con razón el texto nos dice que cuando él se va, a pesar de que se va Felipe y desaparece a sus ojos, él sigue gozoso y feliz su camino. Esta redención no solo estaba siendo efectiva en este hombre de forma particular. Nosotros vemos el cumplimiento de la obra del Espíritu Santo de llevar el Evangelio a todas las naciones, a todo el mundo. ¿Cuánta alegría debe haber entonces para nosotros cuando vemos que el Señor incluye a su asamblea, a su pueblo, a quienes por gracia van siendo salvos? Y esto visiblemente por la gracia del bautismo. ¿Cuánto echamos de menos nosotros? Poder reunirnos y ver la gracia del Señor en el bautismo de nuestros hermanos que han sido incluidos a el pueblo del pacto. Por lo tanto, la evangelización debe también llevar a los nuevos creyentes a formar parte de la comunidad visible, no a ser excluidos de ella, sino a que cada uno de ellos sea uno con todos nosotros. Lo otro que podemos ver es que este era un hombre devoto, pero aún así su devoción como tal no lo hacía parte de la comunidad como tal. Por lo tanto, no es el hombre religioso lo que le da acceso al pueblo de Dios. Pero este hombre ahora, por medio del Evangelio, está siendo unido al pueblo de Dios. Este hombre era, por lo menos, sin duda alguna, un hombre religioso. Pero como ya hemos aprendido en otras ocasiones, el Evangelio es tanto necesario para el irreligioso como quizás lo podemos plasmar en el mago Simón, que hacía engaños a destajo y con esto ganancias para sí, como para el religioso como este etíope que mantenía una vida más devota. Pero sin Cristo no hay verdadera devoción. Qué gran gozo entonces debe haber sido para este hombre encontrar a su Salvador, que por medio de él entonces era aceptado y que llevaba como tal el bautismo una marca en su vida a la inclusión de esta iglesia y de este nuevo pueblo de Dios. La tarea en la evangelización, por ende, para nosotros, no solo debe ser que las personas conozcan a Cristo, no solo debemos someternos y unirnos a la obra del Espíritu Santo, no solo debemos ser guiados por las Escrituras para enseñar el Evangelio a otros, sino que debemos procurar que aquellos sean unidos al cuerpo visible del Señor y lleven en sí la marca y la señal de este pacto de gracia que Dios ha hecho con su pueblo. ¿Qué podemos concluir? Si es el Espíritu Santo el que lleva a cabo su obra, entonces nosotros no debemos temer y debemos unirnos y someternos a la obra que Él está llevando a cabo. Si no tenemos qué decir, no se preocupe. Dios nos ha dejado toda su palabra y las escrituras para hablar de Él. No necesita usted la mejor experiencia de conversión. Usted necesita comprender y guiar a las personas
al Evangelio de la cruz. Y lo que debemos procurar es que estas personas que el Señor va salvando puedan ser unidas a la comunidad de creyentes. Nadie queda excluido por su condición física ni por su condición racial. El Evangelio se extiende fuera de las cuatro paredes para todo aquel que el Señor decide llamar. El Evangelio es la misión de Dios, donde el Espíritu Santo nos da el poder de Dios para predicar a Cristo desde las Escrituras, para que los nuevos creyentes de todas las naciones puedan ser incluidos entonces al pueblo del pacto. Yo le invito a tener un tiempo de oración.